Una revelación para el mensaje que lo monte de voy a oración dar en va a Velasco ser Comas. para el monte de oración allá en Velasco, que pertenece en Comas. Yo lo digo porque tuve una revelación mediante oraciones de madrugadas y sin saber yo conocer quién era la fundadora del monte de oración allá en Velasco, en Comas. Mi espíritu me hizo sentir que era Ostapia. 3 veces me hizo sentir el espíritu. Luego, mientras oraba en la madrugada, 3 meses más atrás, tuve una revelación nuevamente hacia Monte Oración, allá en Velasco, que pertenece en Comas, sin saber nada, sin conocer nada. Veo claramente Tierra Santa. Luego me enteré que la semana pasada era el aniversario y yo fui de visita allá en el Monte de Oración por una revelación que tuve hace unos pocos días de Ostapia, que mi espíritu me hizo sentir 3 veces y no me quedé otra. Soñé 2 veces, tuve revelación 2 veces sin saber nada, entonces me fui porque tuve esa curiosidad para ir allá en el monte de oración. Y la semana pasada que yo fui el domingo era el aniversario, entonces no me quedé otra y me fui para allá. Pero luego el día lunes tuve otra revelación allá sobre Monte Oración. Y sé que el día lunes también seguían de día de aniversario, ya que eran 3 días de aniversarios, me enteré allá en el Monte Oración. Pero el día lunes no fui por a través de esa revelación que tuve nuevamente y que fue el día lunes. Veo claramente esa revelación mientras oraba en la madrugada. Veo que en el monte oración yo estaba parado ahí en la entrada y veo claramente la serpiente antigua que es Satanás. Veo que estaba ahí en la entrada del monte oración y yo la vi claramente, esa culebra. Y luego le pregunté al Espíritu Santo, seguí orando para que me haga interpretar ese sueño y me dé ese sentir para poder discernir qué es lo que he visto, esa visión. Entonces el Espíritu Santo me hizo sentir que en allá en el monte oración se ha puesto mucha idolatría. Muchos están idolatrando allá en la entrada del monte oración. Llegan apenas en la entrada, están orando ahí. El Espíritu Santo me hizo sentir que hay una idolatría, mucha idolatría ahí de los hermanos. Están idolatrando, otros están idolatrando a Eustafia, o la fundadora. El día sábado que fui en el aniversario, cuando llegué en la puerta de allá, de la iglesia de Monte Oración, aquel aniversario, el día sábado, entonces muchos hermanos estaban ahí, nuevamente estaban ahí orando. Claro que orar no tiene nada de malo, pero el detalle es que muchos hermanos, sus mentes están en idolatrías de aquel monte. Oraron en la entrada, de ahí fueron en la entrada de la iglesia, estaban ahí idolatrando. Y vuelvo a repetir, orar no tiene nada de malo, pero lo error es cuando muchos están poniendo ese pensamiento de idolatría hacia el monte de oración. Mira que yo sin conocer nada, entonces mediante de oraciones de madrugadas, y yo sé que muchos cristianos no se atreven de orar en las madrugadas. ¿Qué dice la Biblia? Y de madrugada te buscaré. ¿Qué dice la Biblia? El que madruga, Dios ayuda. ¿Te das cuenta que yo, un joven que no conozco nada, que es el monte de oración, yo no sabía que era allá en Velasco en Comas, yo no conocía quién era Eustapia, y sin saber nada, mediante oraciones madrugadas, entonces el Espíritu Santo me hizo sentir
me hizo sentir allá en el monte de oración. Y no me quedó nada de otras. Entonces dije ya, me dio la curiosidad, entonces fui por allá. También el Espíritu Santo me hizo sentir que hay otro detalle. Yo me acuerdo que cuando fui en el día sábado, allá en el aniversario de Monte de Oración, estaba yendo y vi una anciana que estaba bajando, buscando ayuda. Vi que esas piedras faltaba de arreglar, a nivelar, porque vi todo en descuadrado, como un peligro, porque esa anciana estaba buscando ayuda. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo estaba subiendo, entonces vi a la anciana, entonces la anciana me llamó. Claro que había también una señora, pero yo como joven tengo más fuerza, entonces yo fui y le ayudé a aquel anciana de bajar de aquellas piedras peligrosas. Yo me pregunto, pero de ahí la iglesia falta el discernimiento. ¿De qué vale que oramos, reprendemos, emprendemos? ¿Dónde está el discernimiento? Hay que arreglar esas piedras porque era peligrosa, hay que nivelarlo bien. Hay que ponerlo una piedra bonita de piedras, ordenadamente, disciplinadamente. ¿Por qué pasaría si esa anciana que estaba bajando, si no me encontraría a mí, que yo estaba subiendo, y yo al mirarle entonces necesitaba ayuda? ¿Qué pasaría ahí? Se caería. Entonces, sin darme cuenta, Dios es el que pone ahí los actos de los buenos frutos, porque yo sin saber nada, entonces ayudé a esa anciana porque pedía ayuda. Es muy importante que la iglesia esté más atento. Ahí hay muchas personas, pero también tienen que ponerse a arreglar, que sea más ordenadamente. Yo en ese mismo día, cuando yo vi, me quedé pensando sobre esas piedras y en mi mente decía, ¿cómo no iría para allá, para ahí yo mismo arreglar? Pero no pude, sentí así, sentía, pero tengo otros trabajos que hacer. Este mensaje yo lo digo a esas iglesias que también aprendan a hacer más ordenadamente, arreglen esas escaleras peligrosas, porque estaba así todo descuadrado, estaba de punta. Por eso yo lo digo, muy importante el discernimiento de espíritus. Ahí hay muchos jóvenes, pueden ayudar a trabajar, porque ambos son un equipo en Cristo Jesús. También otro mensaje, no idolatren muchos a las entradas, de ahí a la otra entrada en la puerta de la iglesia. Cuidado de la idolatría. Vuelvo a repetir, orar no tiene nada de malo, pero cuidado también de la idolatría. Muchos idolatran al monte de oración. También este mensaje lo dije también allá en el monte de oración de luz y salvación en las naciones. Yo sin saber nada quién es Yané Giraldo, quién es David Chávez, también mi espíritu me hizo sentir que suelte ese mensaje allá a través de ese monte de oración. Vi claramente idolatrías. Y vuelvo a repetir lo que siempre diré, orar no tiene nada de malo, pero cuidado de idolatrías, porque el enemigo el chatuco es sabio de mentiras y está trabajando mucho psicológicamente en las mentes. Cuidado con las idolatrías.